Bienvenidas, bienvenidos y gracias por sumarse a la tercera sesión de nuestro ciclo de charlas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El día de hoy vamos a estar hablando con la doctora Mercedes Rodríguez Chiavarini, quien es socia integrante de las prácticas de Derecho Comercial, Fusiones y Adquisiciones del Estudio Mitrani y máster en Derecho por la Universidad de Harvard. Ella nos va a estar hablando acerca del trabajo y el desarrollo de las mujeres en los estudios jurídicos. Bienvenida. Buenas tardes. Quiero antes que nada agradecer a Thomson Reuters La Ley y a la doctora Mónica Pinto por invitarme a participar de este ciclo Mujeres en los Estudios Jurídicos, que hace de un estudio jurídico uno de los mejores lugares para trabajar. La verdad es que creo que responder esta pregunta es sencillo y complejo a la vez. Instintivamente, cuando a uno le preguntan qué es lo que hace de un estudio el mejor lugar para trabajar, una se siente inclinada a enumerar toda esa serie de características y de condiciones que hace que un lugar sea un buen lugar para trabajar, ¿no? Como por ejemplo la existencia de profesionales capaces de capacitar a una abogada más joven, la transparencia, un buen sistema de mentoring, una carrera para el desarrollo del trabajo, un buen clima de trabajo, un buen clima en la oficina, el balance, el poder lograr un balance entre los objetivos profesionales y la vida personal. Esas son sin duda las características que uno menciona a priori, ¿no? Cuando le dicen qué hace que un estudio sea el mejor lugar para trabajar. Pero la realidad es que cuando digo que la respuesta es compleja, creo que lo que es más desafiante es pensar cómo se alcanzan esos objetivos, ¿no? ¿Cómo se logra que un estudio sea un buen lugar para trabajar? ¿Cómo se logra que un estudio alcance tener esas características, ¿no? Generar ese ambiente propicio para el desarrollo de una mujer como abogada profesional. Mi historia personal, yo conocí a quienes son hoy mis socios, a gran parte de ellos, en el año 2006, cuando regresé de estudiar 2 años en la oficina de New York de Sullivan & Cromwell. Me uní a ellos en ese momento en el estudio Brullú, Fernández Madero, Lombardi y Mitrani, aunque al poco tiempo Cristian Mitrani con un grupo de abogados nos abrimos en busca de nuevos horizontes. Yo en ese momento no tenía ni 30 años, era joven, si bien tenía algo de experiencia en el ejercicio de la profesión, tanto acá en el país como estudiando afuera y en mi carrera, en mis años de trabajo en S&C. Realmente lo que tenía era mucha ambición por crecer, por desarrollarme y sinceramente pensaba que el desarrollo profesional, el crecimiento en mi carrera estaba básicamente centrado en ser una buena abogada, una excelente profesional, aprender cada vez más, ser cada vez mejor. Y eso hacía y me gustaba y me encantaba trabajar, me encanta trabajar, pero en ese momento disfrutaba muchísimo eso, disfrutaba hacer contratos, que es lo que hago, negociar con clientes, viajar. Y así fui creciendo profesionalmente. Ahora que ha pasado un poco de tiempo, allá a mis 43 años, además de ver esa etapa con mucha alegría y con un excelente, digamos, recuerdo de lo que fueron esos años de trabajo duro y de ejercicio de la profesión, me doy cuenta que evidentemente el desarrollo de una mujer en un estudio jurídico y el desarrollo de una carrera es mucho más que trabajar, es mucho más que ejercer la profesión. Cuando una se encuentra en una carrera socia, en un estudio, y a medida que el tiempo va transcurriendo y que eso se va logrando, una se da cuenta que realmente el desafío es mucho mayor, es mucho más que solamente trabajar y servir a los clientes. Por supuesto que el ejercicio profesional, el ser una excelente abogada y atender a los clientes bien, es lo que uno tiene que buscar como fin primario, como profesional. Pero la verdad es que
Ir creciendo profesionalmente implica involucrarse de una manera mucho más profunda, implica ir creciendo como mujer, como profesional, eh, en, en crear, en hacer del lugar donde uno está el mejor lugar para trabajar. El mejor lugar para trabajar no surge solo. Un estudio no se convierte porque sí en el mejor lugar para trabajar. Un estudio no llega a alcanzar ese objetivo, no llega a lograr esas cualidades que comentaba antes, solo por el paso del tiempo o solamente porque las sociedades van avanzando y entonces los estudios también se van ayornando. Por supuesto que hay una cuota de eso, ¿no? De que las organizaciones van creciendo con cómo va creciendo también la sociedad o van receptando tendencias de la sociedad. Pero lo cierto es que el trabajo de una como profesional en un estudio implica un compromiso muy fuerte con esto de crear el mejor lugar para trabajar. Puntualmente para todos, ¿no? Pero específicamente, por supuesto, para las mujeres, una como abogada mujer. Entonces, el estudio, puntualmente, el estudio Mitrani, creo yo que es uno de los mejores lugares para trabajar en Argentina, uno de los mejores estudios jurídicos para trabajar en la Argentina. No lo digo solamente yo, sino que lo dice también Great Place to Work. Hace pocos días, el 3 de marzo, fue la ceremonia de premiación de Great Place to Work y el estudio está incluido entre uno de los mejores lugares para trabajar dentro de su categoría, que es la categoría de empresas de menos de 250 empleados, lo cual nos llena de orgullo y es un desafío enorme, un desafío para seguir creciendo, ¿no? Y entonces yo cuando me pregunto y digo, bueno, pero ¿cómo alcanzamos eso? ¿Cómo logramos estas características? ¿Cómo hacemos que el estudio sea un lugar donde las mujeres realmente se sienten valoradas, sienten que tienen la posibilidad de seguir creciendo, de seguir desarrollándose? Y ahí es donde creo que la respuesta amerita un poco más de profundización. Y en mi humilde opinión, la respuesta a eso es, en primer lugar, hay una frase que usan mucho los americanos para describir todo lo que tiene que ver con la implementación de políticas, etcétera, que a mí me encanta, que es the tone from the top. En un estudio, si no hay una convicción de quienes toman las decisiones, una convicción sincera y profunda de quienes tienen posibilidad de cambiar las cosas, quienes deciden cómo se llevan adelante las cosas, quienes decidimos, en el caso del estudio, cuando uno ya es socio, de cambiarlas y de hacerlo así, sin esa convicción no hay cambio posible. Entonces, the tone from the top tiene que existir. O sea, la existencia de una convicción en quienes dirigen es una condición sine qua non para que un estudio jurídico se convierta en el mejor lugar para trabajar. Luego existe, una vez que está esa convicción, existe la imperiosa necesidad de hacer. Además de estar convencido, uno tiene que empezar a implementar acciones, implementar políticas. Y antes de empezar a implementar, hay que escuchar. Entonces, el trabajo, por ejemplo, el trabajo en Great Place to Work es muy interesante porque se hace toda una evaluación de ambiente, se hace encuestas a la gente, se pregunta, y si uno puede leer bien esas respuestas, si uno sabe analizarlas, si uno tiene una cercanía, un diálogo sincero y fluido con la gente que conforma un estudio, es fácil identificar cuáles son las necesidades y es un ejercicio que uno tiene que hacer antes de empezar a poner en práctica un plan, políticas, medidas que ayuden a crear uno de los mejores lugares para trabajar, ¿no? Un excelente lugar para trabajar. Entonces, esa convicción profunda de la dirigencia, esa capacidad de escucha, esa decisión y convicción de poner las cosas en acción, de hacerlas y de implementar cambios, es algo constantemente, ¿no? Porque, digamos, uno nunca puede quedarse estancado. Uno tiene que estar, los cambios, las necesidades de las mujeres también son dinámicas, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en el estudio siempre tuvimos un plan de maternidad muy, muy exitoso. Fuimos uno de los primeros estudios en implementar un plan de maternidad muy agresivo en el buen sentido de la palabra, que daba mucha flexibilidad a las mujeres para trabajar. Gracias a planes como ese, muchas mujeres logramos llegar a ser socias. Y bueno, era una necesidad muy imperiosa en ese momento.
Pero quizás ahora, si bien obviamente que esas políticas de maternidad y planes también son necesarios, a lo mejor ahora es necesario implementar otras cosas también, ¿no? Tomar otras acciones. Entonces, la clave es estar siempre en la búsqueda, siempre con el sincero deseo y afán de buscar en qué uno tiene que mejorar. Hay que ser humildes en esto y uno siempre tiene que estar pensando como estudio, ¿qué podemos hacer mejor? ¿Qué podemos hacer para que nuestro lugar sea mejor todavía, ¿no? Nuestro ambiente de trabajo sea mejor todavía y dé más oportunidades todavía para las mujeres. Entonces, esa sincera búsqueda y esa sincera innovación y necesidad de pensar en herramientas y ponerlas en práctica, creo que es lo que explica cómo uno realmente llega luego a lograr que un lugar tenga esas características de ser un lugar donde la mujer se puede desarrollar, donde puede armonizar sus ambiciones profesionales con sus necesidades personales, donde puede seguir creciendo y a la vez seguir desarrollándose como mujer. Otro tema que sí creo que es importante mencionar es que las mujeres tenemos que tomar cartas en el asunto. O sea, una no puede estar a veces quejándose o diciendo en este lugar uno no se puede desarrollar, o a veces escucho colegas o amigas de profesionales en otras empresas, ¿no? de otras áreas que por ahí uno está esperando que algo ocurra. El cambio está en nosotras también, ¿no? Una es artífice de su propio destino y en cada lugar uno tiene que ir trabajando para que este cambio ocurra. Una tiene que ir justamente esforzándose, ir viendo, ir presentando propuestas con argumentos razonables, haciendo trabajo con otras mujeres. Nosotras, por ejemplo, en el estudio Mitrani trabajamos internamente en un grupo de mujeres que siempre tenemos como un grupo de trabajo para pensar estos temas relacionados con las mujeres, cuestiones que nos atañen y que pueden ser importantes implementar. Y otra cosa que también es importantísimo es hablar con colegas de otros estudios, cosa que también tenemos. Con muchísimas amigas, por supuesto, en otros estudios y tenemos estas charlas en grupos formales, en forma organizada, para debatir estas cuestiones, debatir cambios, alternativas, necesidades. Y finalmente, algo que creo que sí se está dando es el involucrar cada vez más, es involucrar a los hombres, ¿no? A los varones en estos cambios, es una mentalidad, es una convicción de cómo tiene que ser un lugar. Entonces no es algo privativo de la mujer. Como la diversidad en sí no es algo privativo del que es diverso. Es algo que tiene que estar en la esencia de la organización, algo que tiene que ser parte de la convicción de todos los que conforman una organización. Solamente así es que uno realmente va a poder lograr convertir el lugar donde trabaja en el mejor lugar para trabajar. Muchas gracias, doctora, por toda la información brindada. Los invitamos a que se sumen a la cuarta sesión el día de mañana a las 18 horas, en donde va a estar hablando la doctora Liliana Literio acerca de las normas laborales internacionales que protegen a las mujeres. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales para mantenerse siempre informados.